Hola, ¿qué tal? Soy María Guadalupe Morales Macías. Primero que nada, quiero dar las gracias al doctor Jorge Rivera Noriega por la invitación a participar en el tercer encuentro de mujeres mexicanas, matemáticas mexicanas. Muchas gracias. En esta ocasión voy a presentarles nuevas contribuciones al análisis de Fourier. Este es un trabajo en conjunto con el doctor Francisco Javier Mendoza de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y el doctor Juan Héctor Arredondo de la Universidad Autónoma Metropolitana. Voy a empezar dando una pequeña introducción a la teoría de integración. Todos conocemos la integral de Riemann. La idea principal de esta definición es que la medida de la fineza de la partición está dada por una constante positiva. Posteriormente, Henry Lebeck introdujo la teoría de la medida y con esta una integral a la que se ha desarrollado bastante el análisis de Fourier. Retomando la definición o la idea principal de Riemann, Ralph Henstock y Jaroslav Kurzweil eh, introducen una definición de integral. Eh, Ahora, la variación de la longitud de los subintervalos de la partición es permitida y depende del comportamiento de la función. Esto es, si la función permanece más o menos estable en un intervalo, entonces la longitud de ese intervalo que pertenece a la partición será un poco más grande. Si la función crece o decrece rápidamente, entonces la longitud de esos subintervalos será más fina. Ok. Esta es la definición formal de la integral de Henston-Kurzweil sobre intervalos no compactos. Como podemos ver, esta definición es análoga a la que da Riemann. Sin embargo, aquí en lugar de constantes positivas, estamos tomando funciones positivas. Esta definición, bueno, el valor de la integral es único, se definirá de esta manera y bueno, ¿qué es lo que quiere decir que una partición sea fina? Bueno, que cumpla estas contenciones. Es a lo que me refiero que la longitud de las y subintervalos de las particiones depende del comportamiento de la función. Esto es, la longitud está controlada por una función positiva, en este caso delta. HK de I será el espacio de las funciones Henston-Kurzweil integrables sobre I. Una caracterización muy importante de esta integral es el teorema de Hacke, el cual nos dice que una función es HK si solo si es integrable en cada subintervalo compacto y además la integral impropia coincide con la integral de Henston-Kurzweil. Vamos a denotar a L1 al espacio de las funciones absolutamente integrables o Lebeck integrables, Ri como el espacio de las funciones impropiamente integrables en el sentido de Riemann, y tenemos las siguientes contenciones que son muy importantes. La primera es que toda función Lebeck integrable o absolutamente integrable está contenida en el espacio de las funciones Henston-Kurzweil integrables y sus integrales coinciden. Y además, todas las funciones impropiamente integrables, en el sentido de Riemann, están contenidas en el espacio de las funciones Henston-Kurzweil integrables. Por otro lado, se extiende el teorema fundamental del cálculo. Esto es, toda función diferenciable es Henston-Kurzweil integrable. Por otro lado, sabemos que la transformada de Fourier tiene una expresión de esta manera, es una integral,
F es una función de los reales a los reales hasta este momento, y la transformada de Fourier en el punto S es una integral, la integral de este producto, donde esta integral converge en algún sentido. Por ejemplo, si F es Lebesgue integrable, entonces la transformada de Fourier está definida puntualmente, la denotamos como F1, y además esta integral existe en el sentido de Lebesgue y es una función continua que se desvanece al infinito. Para el caso de las funciones cuadrado integrables, esto es, las funciones tales que la norma 2, que tiene esta expresión, es finita, la transformada de Fourier la vamos a denotar como f sub 2 de f en S, y es un límite. La sucesión Fn es una sucesión que está en L1 intersección L2 y que converge a F en la norma 2. Para el caso de las funciones P integrables, las cuales la vamos a denotar de esta manera, es decir, tales que la norma Fp es finita, la transformada de Fourier se denota como f sub p y va de Lp a Lq, donde p y q son conjugados, índices conjugados. En particular, cuando p está entre 1 y 2, entonces la transformada de Fourier de f se define como la transformada de Fourier de f1, esto es en el sentido de Lebesgue, en el espacio de las funciones Lebesgue integrables, más la transformada sub 2 de f2. f2 es una función cuadrado integrable. La motivación que nosotros tuvimos de estudiar el operador transformada de Fourier en el sentido de Henston-Kurzweil es porque vemos que el espacio de funciones Henston-Kurzweil integrables contiene a las funciones Lebesgue integrables, y estas son una base para extender a la transformada de Fourier, por ejemplo, a F2, a L2. Entonces nosotros queremos saber, por ejemplo, si esta integral tiene algún sentido con respecto a la integral de Henston-Kurzweil, o si es continua o si se desvanece al infinito. Para esto vamos a estudiar dos casos. El caso donde I es un intervalo compacto y donde I es no compacto, es decir, no acotado. Si f es una función HK integrable y I es un intervalo compacto, bueno, pues entonces sí, esto tiene sentido con respecto a la integral de Henston-Kurzweil. Además es una función continua. Sin embargo, el lema de Riemann-Lebesgue no se cumple. Esto es, el límite de los coeficientes no tiende a cero. Sigmund exhibe una clase de funciones tales que los coeficientes de Fourier no tienden a cero. Para el caso no acotado, de hecho, Eric Talvila en 2002 empezó el estudio de la transformada de Fourier considerando la integral de Henston-Kurzweil. Él publica un artículo donde exhibe condiciones suficientes para la existencia de la transformada de Fourier y condiciones suficientes y necesarias para su continuidad. Nuestro objetivo ahora es extender la teoría de Fourier usando la integral de Henston-Kurzweil. Esto es, queremos estudiar propiedades fundamentales de la transformada de Fourier en subespacios de funciones que no necesariamente son absolutamente integrables. ¿Qué propiedades queremos estudiar? Bueno, pues obtener una expresión puntual integral, como lo que pasa en L1, obtener continuidad,
obtener un comportamiento asintótico, estudiar la diferenciabilidad y la continuidad del operador. Ok, para esto voy a introducir este resultado que fue publicado en 2013. En este caso, si phi es una función localmente integrable y su integral indefinida es acotada en R, entonces para cada función en BB0, esto es una función de variación acotada en R tal que se desvanece al infinito, entonces el operador integral definido como h de s está bien definido para cada s en los reales, excepto en el 0, y es continuo, obviamente, excepto en el 0, y se desvanece al infinito. Con esta versión del lema de Riemann-Leveck sobre un espacio de funciones diferente a L1, extendemos al operador transformada de Fourier, manteniendo tres propiedades importantes. Esto es la expresión puntual, excepto en el 0, la continuidad, excepto en el 0, y obedece el lema de Riemann-Leveck. Esto es, se desvanece al infinito. Para funciones que están en BB0, y notemos que en BB0 de R son funciones que no están contenidas en L1. Por ejemplo, 1 sobre X por la característica de 1, infinito está aquí, es BB0 y no es L1. Y para esta clase de funciones se ha extendido la transformada de Fourier en el sentido de Henston-Kurzweil. Recordemos que esta integral ahora es en el sentido de Henston-Kurzweil. Bueno, pero tenemos, ¿y qué tal si L1 está contenido en BB0? Queremos estudiar la relación entre BB0 y L1. Para esto vamos a considerar un subespacio que es HK intersección BB. Este está contenido en BB0 de R. En este subespacio se exhibieron clases de funciones, por ejemplo, definidas de esta manera, como G. En este artículo, Several Aspects Around the Riemann-Leveck Lemma, en 2013 también. Y esta clase de funciones está en HK y está en BB, sin embargo, no son Leveck integrables. Por otro lado, tenemos que L1 pues, no está contenido en HK intersección BB, así que no existe ninguna relación de inclusión entre L1 y BB0, sin embargo, sí su intersección es no vacío. Bueno, ¿y qué relación hay con L2? Para esto también consideramos el mismo subespacio, HK intersección BB, este está contenido en L2, sin embargo se puede ver que no hay una relación de inclusión entre estos dos espacios, entre L2 y BB0, mediante estas funciones, pero su intersección es no vacío, en su intersección vive HK y las funciones BB de R. Ok. Ahora sí vamos a definir la transformada de Fourier en el sentido de HK y la vamos a llamar la transformada HK de Fourier. Y vamos a considerar este espacio L1 más BB0, es decir, la clase de funciones F, tal que F se puede ver como la suma de F1 más F2, donde 1 está en L1 y F2 está en BB0. Aquí la HK transformada de Fourier es una función que va a las funciones continuas, excepto en el 0. La transformada de Fourier existe para todo S diferente de 0. Es continua, excepto en el 0, y se desvanece al infinito. Notemos que F puede tener varios representantes, sin embargo, la transformada de Fourier está bien definida.
Para el caso P entre 1 y 2, el espacio LP está contenido en esta suma de espacios. Es claro que esta suma no es una suma directa. Sin embargo, la transformada de Fourier está bien definida. La transformada clásica FP, como la suma de transformadas clásicas, la transformada en L1 y la transformada en L2. Es decir, si considero P entre 1 y 2 y F en esta intersección, por ejemplo, ya vimos que para P igual a 2 esta intersección es diferente del vacío. Entonces, ¿qué relación hay entre la transformada clásica FP o F2 y la transformada HK de Fourier? Ok, vamos a considerar este subespacio que ya lo hemos venido usando para ver relaciones de contención o no relaciones de contención. Este subespacio, como menciono, está en L2 y está en BB0. Vamos a demostrar que si F es HK integrable y BB en R, entonces su transformada clásica F2 va a coincidir con la transformada HK casi donde sea. Vamos a ver el bosquejo de la demostración. Tomemos una función que está aquí y tomemos la sucesión phi n como la sucesión de funciones truncadas. Cada elemento de la sucesión es L1 y L2. Así, la transformada clásica F1 de phi n coincide con la transformada HK y también coincide con la transformada F2 para cada S. Por el teorema de Plancheret tenemos que este límite, es decir, la diferencia en norma 2 de la transformada HK de phi n menos la transformada F2 de F es igual al límite de la diferencia en norma 2 de la transformada F2 de phi n menos la transformada de F2 de F. Y esto es igual a 0. Por otro lado, usando el teorema de Hacke, tenemos que el límite de la transformada HK de phi n de S es precisamente la transformada de HK de F en S. Y obtenemos el resultado. Como corolario, si F es LP y F vive en esta suma de espacios donde P está entre 1 y 2, entonces la transformada clásica de Fourier FP va a coincidir con una expresión integral de esta manera, casi donde sea, donde esta integral existe en el sentido de Henston-Kurzweil y esta función es una función continua, excepto en el cero, y que se desvanece al infinito. Notemos que con este corolario estamos extendiendo propiedades fundamentales de la transformada de Fourier en un espacio más general que el espacio clásico que se usa para la transformada usando la integral LB, que es usualmente esta intersección, L1 intersección LP. Esto es L1 intersección LP, es un subespacio propio de este otro. Esto es LP intersección L1 más BB0. Con respecto a la aproximación numérica de la transformada, pues tenemos este teorema, logramos obtener este teorema. ¿Y por qué aproximación? Bueno, porque esto es importante para aplicaciones. Obtener el valor puntual de la transformada de una función. En este teorema consideramos a phi una función LP, BB0 y absolutamente continua localmente, donde P es mayor o igual que 1 y menor o igual que 2.
Ya sabemos que la transformada HK de phi es continua excepto en el cero y que se desvanece al infinito, que la transformada HK de Fourier coincide con la transformada clásica FP y que para todo S diferente de cero ahora tenemos una relación entre la transformada HK de Fourier de phi y la transformada 1 de phi prima. Phi prima ahora es L1 integrable. Ok. También estudiamos resultados relacionados con la diferenciación de la transformada de Fourier y logramos extender el resultado clásico. En este caso tomamos P mayor o igual que 1 y menor o igual que 2, fijo, phi en el espacio LP y tal que G de T definida como el producto de T y FT vive en la suma de estos dos espacios, L1 más BB0. Redefiniendo la transformada clásica FP en un conjunto de medidas cero, tenemos que la derivada de la transformada clásica FP coincide con menos I, la transformada HK de G en S para S diferente de cero. Ok. Con estos dos resultados, por ejemplo, hemos obtenido la derivada de la transformada F2. Veamos este ejemplo. Phi igual al arcotangente del valor absoluto de t menos pi sobre 2. Phi es una función de variación acotada que se desvanece al infinito. Es una función L2, pero no es una función Lebesgue integrable. Por otro lado, el producto de t por phi no vive en este espacio suma de espacios de funciones. Por el teorema de aproximación, la transformada F2 de phi es igual a menos I sobre S, la transformada 1 de phi prima, para S diferente de 0. Por otro lado, phi prima es Lebesgue integrable y cuadrado integrable. Entonces, aplicamos el corolario con respecto a la derivada y tenemos que la derivada de la transformada de Fourier clásica 1 de phi prima, pues es igual a menos I, la transformada HK de este producto T por phi prima de S. Por lo tanto, la derivada de la transformada clásica F2 de phi tiene esta expresión. Es decir, hemos obtenido una expresión explícita de la derivada de la transformada clásica de Fourier F2. A pesar de que esta, hablando estrictamente en el sentido clásico, no está definida puntualmente. Con respecto a la continuidad de los operadores transformada de Fourier seno y coseno, también se han obtenido resultados. Por ejemplo, Arredondo en 2018 publicó un artículo donde se demuestra que la transformada de Fourier coseno HK sobre BB0 es un operador acotado y con codominio HK de R. Esto es la transformada de Fourier coseno HK sobre funciones de variación acotada que se desvanecen al infinito, define funciones HK integrables. Y esto es de manera continua. Con respecto al operador seno, bueno, no se ha obtenido un resultado similar. Sin embargo, si cambiamos el operador transformada F2 seno y lo restringimos a un subconjunto propio de L2, entonces obtenemos
que el operador tiene codominio HKDR y además es un operador continuo. Sabemos que el problema de inversión es un problema clásico y también se han obtenido resultados en este contexto usando la integral de Henston-Kurzweil sobre subespacios de funciones no absolutamente integrables. Esto es, se ha recuperado puntualmente la función original a través de la transformada de Fourier usando la integral de Henston-Kurzweil para funciones que son de variación acotada que se desvanecen al infinito. Y como ya lo he dicho, esta clase de funciones en general no es absolutamente integrable. Bueno, hay más propiedades por investigar. Por ejemplo, la, la integrabilidad del operador seno, no el operador F2, sino el operador HK, seno de Fourier, cuando este es integrable sobre BB0, por ejemplo, y además cuando es un operador acotado. Esto es un resultado en el que estamos trabajando y estudiar resultados análogos a estos, pero ahora sobre dimensiones mayores que 1. Y esto significa estudiar cómo se aproxima la integral a través, porque saben, no es lo mismo aproximar la integral sobre círculos o cuadrados. Esto es una característica que tiene la integral de Henston-Kurzweil, entonces pareciera un trabajo más delicado en el que vamos a obtener algunos resultados y me gustaría platicarles, pero en otra ocasión acerca de estos. Estas son las referencias que hemos trabajado, en las que también se han publicado algunos de nuestros artículos. Y bueno, muchas gracias y espero que les haya gustado esta plática.